Bienvenidos al segundo episodio de La Guía, el mejor podcast grabado desde Los Roques. Solamente que ustedes no lo pueden ver porque, bueno, me metí en un cuarto, porque es que la brisa en Los Roques es muy fuerte. Entonces dañaría el audio y no es la intención, porque justamente de eso vamos a hablar hoy. Porque ahorita hay demasiada gente que ve un episodio de Escuela de Nado, de Atoque o del Mundo del País y dice: ay, pero eso es un podcast es hablar huevonas. Yo a veces me pongo a hablar con mis amigos y eso parece un podcast. ¿Será que yo hago un podcast? Es muy ridículo porque no es tan así, no es tan habladera de huevonadas. Y de eso vamos a hablar justamente hoy, y para eso tengo un invitado increíble porque él es, yo creo que uno de los podcasters más longevos y más conocidos de nuestro país. Él también es locutor, es comediante y lo más importante es mi ex jefe. Así que vamos a darle una bienvenida al profesor Briseño, que está demasiado ocupado y no me pudo mandar videos como Sebastián, pero yo resolví con unas entrevistas viejas de él. Entonces, para arrancar, Briseño, ¿qué no puede faltar en un podcast? En un podcast no puede faltar un coñacito de micrófono, algo que da a entender que, bueno, estamos en esto nosotros. Sí, el buen audio es algo súper necesario, pero si tienes un coñacito, un carro que se metió por ahí o tal, no es nada tan grave, es normal, es más, le da como ese toque de orgánico, de natural, y la gente lo toma bien, porque es como, coño, lo está produciendo él mismo, no hay ese nivel como de megaproducción y es entendible, porque no la necesitas para un podcast, pero hay límites. Hay límites porque de repente te buscas un video en YouTube que te dice cómo hacer un podcast y te dicen: ay, lo puedes hacer con cualquier teléfono. Bueno, ya va. No con cualquier, porque tu Huawei 2002 no, porque la idea no es que suene como un podcast que va a sonar un walkie-talkie. O sea, tampoco es la idea. Igual que se te puede colar un poquito de ruido y bueno, no, coño, lo pasamos por el editor y no funcionó. Yo lo entiendo, no hay problema. Pero o sea, yo puedo entender que se metió un martillazo, que se metió un perro, que se metió un camión, una alarma, un carro. Eso es entendible. Pero que de repente suene como que estás en una construcción y de repente escuchas que sí que el capataz gritando, cayó una madera, unos piropos con unas mujeres. O sea, no. Límites. Hay límites. Ten un audio decente y permite ese margen de error porque, bueno, es entendible. Ahora, hay mucha gente por ahí que dice: yo quiero ser el próximo Escuela de Nada, yo quiero ser el próximo de Atoque, yo quiero ser como Gabo Ruiz. Está bien, está bien. Briseño, ¿qué le dices a estas personas? Lo que le digo a la gente, que no sean el próximo nada, que sean los próximos ellos, honestamente, y tratar de ser el próximo que se vayan todos es un plan bien loser. Sé tú mismo, sé tú mismo. O sea, haz algo que tú te tripees, algo que tú te disfrutes, que tú digas: wow, está fino, lo voy a liberar al mundo así. Y no caigas en presiones tontas por querer compararte con alguien más. Mucha gente se pregunta y que: ay, ¿cuánto tiene que durar el podcast? ¿40 minutos? ¿Una hora? ¿Cuánto lo hago? No. O sea, el podcast es como el sexo. No es que tanto dures, es que también lo hagas. ¿Ok? O sea, anota eso ahí porque esto es una guía. Anota. Si quieres su podcast, anota. Entonces no es que: ay, tengo que estirar hasta los 40 minutos, hasta la hora. Si tienes unos 20, 30 minutos, bueno. O sea, quédate con tus 20, 30 minutos. No tienes por qué ponerte una presión de un estándar que no existe, porque hay demasiados tipos de podcasts. Y otra similitud que tienen los podcasts con el sexo es que ambos los puedes hacer con un plug anal puesto y no afectan en nada tu desempeño. De verdad. Ahora, Briseño, lo siguiente que te quería preguntar, que también es full importante, es que hay mucha gente que cree que ya hay demasiados podcasts, que para qué hacer un podcast, que, coño, vale la pena tener un podcast, Briseño. Pero vale la pena. Bueno, debe haber algún nicho de mercado que no estás tocando, pero espero que no sea el nicho de hablar de huevos. El nicho está repleto. El de la historia de la estupidez humana, mío. Pero hay una cantidad de nichos que uno no sabe que están allí y aparecen. ¿Estás viendo? No todos los podcasts son de contar chistes o de echar cuentos con los panas. Hay demasiados tipos. Mira, hay de autoayuda, hay de noticias, hay de historias, hay de ciencias, hay de entrevistas. Hay demasiados tipos. Busca tu nicho en el mercado. Está muy bien ese consejo. Ahora, ¿qué te diría yo? Busca tu nicho y busca tu niche. Busca cuál es tu límite. Busca cuál es tu límite y eso te va a ayudar a ponerle un formato al podcast y saber hasta dónde puedes llegar. Busca tu nicho, busca tu niche. Y ya para terminar,
Hay mucha gente. Hay mucha gente que dice, ay, coño, empecé con un podcast, pero la vaina no pegó. ¿Cuándo arranca? Coño, no sé. Coño, ¿cuándo llegará a ser exitoso? Coño, Briseño, ¿cuándo un podcast es exitoso? ¿Cuándo ya es exitoso un podcast? ¿Cómo saber cuando un podcast es exitoso? Cuando te llamas Joe Rogan, o te llamas Mark Maron, o te llamas Ricky Gervais, y le hubieras preguntado a ellos si estaban pensando que iban a ser exitosos, y realmente no creo que te hubieran dicho eso. No hay un límite para saber cuándo algo es exitoso. Así que haz esto porque te lo tripeas, porque te lo disfrutas. Y si en algún momento dejas de disfrutarlo, haz otra vaina. Y ya está. Haz sketches, dedíquete a Twitter, hazlo algo que te guste, que te tripees. Porque al final aquí, o sea, en el podcasting, o sea, solamente hay billetes si eres Joe Rogan. Si no, no hay billete ni hay fama, hay es gente que se está tripeando lo que está haciendo y eso es lo importante. Así que si lo vas a hacer, tripéatelo. Y por eso vamos con la conclusión del episodio. Lo primero es que te tripees la vaina y seas tú mismo. Sé tú mismo en todo lo que estás haciendo y siente que sea algo, un contenido de calidad para ti. Número 2, no seas tan severo contigo mismo. O sea, permítete un error, siempre apunta a la mayor calidad posible, pero si hay un errorcito por ahí que se escapa, no te des tantos golpes de pecho, diviértete. Número 3, no te pongas presiones por compararte con el estándar que tú mismo estás poniendo. O sea, no hay una duración ideal. Hay un momento en el que te sientes cómodo y ese es lo mejor que puedes hacer. Disfrútate tu vaina. Número 4, muy importante, define tu nicho en el mercado. Y número 5, un poquito más importante, define tu niche. Define tu niche, ve hasta dónde puedes llegar. Y bueno, espero que se lo hayan disfrutado muchísimo el episodio, que hayan aprendido algo y que si se quieren lanzar a hacer podcast, pues brutal. Ahorita hay muchos y hay mucha gente que no tiene tantos seguidores que está haciendo algo muy, muy, muy fino. Así que disfrútenlos, tripéense los podcasts, hagan podcast. Bueno, muchísimas gracias a Briseño por participar. Le pedí que grabara una despedida y me mandó esto. Y esta es la despedida. Bueno, brutal. Brutal. Síganos, compártanlo, denle like, mándeselo a la gente que saben que quiere hacer un podcast. ¡Ay, yo quiero un podcast! ¡Ay, súper importante antes de irme! Se me había olvidado. Si tú quieres hacer un podcast, lo primero que tienes que hacer, lo primerito, aprender a decir podcast. 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 No seas como esa gente que te escribe y que, ¡ay, yo quiero un podcast! Chamo, ¿tuviste el último podcast de Escuela de Nada? Chamo, yo quisiera, coño, comprar un micrófono para tener un podcast. No, amigo. Podcast. 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 ¿Todos en la casa? Podcast. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Toda la información para seguirnos está en la descripción. Y recuerda, si la vida te da limones, deja esa vaina ahí, que eso no es tuyo, ¿vale? Tú no sabes si eso se le cayó a una señora y lo está buscando, verga, porque tú tienes que agarrar una huevona que no es tuya. ¡Chao!